Hola, mi querido hermano, mi amigo de corazón. Tal vez en esta vida nunca nos encontremos personalmente, aunque muchas veces soy sorprendido por ahí en los caminos de la vida por alguien que se acerca, me dice: Pastor Bullón, qué alegría. Y yo acompaño sus estudios de la lección de la escuela sabática y me siento muy feliz de encontrar personas así. Pero hay tanta gente esparcida por todo el mundo. Ya dije muchas veces que me emociona cuando veo que uno ora por el otro con confianza registra su pedido de oración y los otros atienden los pedidos. Y no solamente eso, sino que muchas veces colocan comentarios animando a esa persona que está pasando por momentos de dificultades. Somos una grande familia. Podemos no conocernos personalmente, pero en el cielo nos abrazaremos todos. Bueno, este trimestre estamos dando inicio a una nueva serie. Bueno, vamos a estudiar el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, escrito por Moisés. El título general de la lección para el trimestre es El Éxodo, viaje a la tierra prometida. El título de la lección número 1 para el 5 de julio del año 2025 es Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Y el propósito de este estudio es mostrarnos que mientras peregrinemos en el desierto de esta vida, aunque Dios nos ame mucho, vamos a enfrentar dificultades, así como el pueblo de Israel enfrentó. Pero las dificultades son pasajeras, o aunque duren algún tiempo, no estamos solos. El Señor Jesús está con nosotros y nos conducirá a nuestro destino eterno, a Canaán celestial. Israel salió de la opresión de Egipto en dirección a Canaán terrenal. Nosotros salimos de la opresión del pecado en dirección a Canaán celestial. Estamos peregrinando en el desierto de esta vida. Vamos al primer subtítulo de la lección: El pueblo de Dios en Egipto. Tú sabes que cuando Jacob y sus hijos fueron a Egipto, porque el administrador de la economía de Egipto era José. ¿Por qué? Porque había interpretado un sueño de Faraón y Dios le había mostrado que vendrían momentos difíciles, hambruna. Y entonces Faraón encargó a Moisés pues administrar la economía, la cosecha de los granos para los tiempos difíciles. Cuando llegó la hambruna, José mandó llamar a su padre, a sus hermanos y todos los descendientes para Egipto. Y ya que José era bien apreciado, bien querido en Egipto, fue bien recibido por Faraón. Entonces, al principio, a Israel le fue extraordinariamente bien en tierra extranjera. ¿Sabes cuántos subieron? 70 personas, solamente 70. Pero ¿cuánto tiempo quedaron en Egipto? 430 años. Al final de los 430 años ya eran 600,000 hombres de guerra, sin contar mujeres, sin contar niños, ancianos. O sea, el pueblo habría crecido. Y es justamente esto que vamos a ver en Éxodo capítulo 1, versículos 6 y 7. Mira lo que dice. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Interesante, voy a parar la lectura aquí para decir lo siguiente. La muerte, mientras vivamos en este mundo de pecado, es algo que va a suceder, y me refiero a la muerte física, a esta muerte que tú y yo, todos vamos a morir, a esta muerte a la cual no debemos tener miedo. Debemos prepararnos para la vida eterna y debemos temer a la muerte eterna, pero no a esta muerte que nos va a llegar a todos. A veces nosotros nos agarramos de esta vida corta en el desierto, nos agarramos y no, cuando llegue el momento de descansar, levanta los ojos al cielo, agradece a Dios por todo y duerme, descansa, porque para los que mueren en Cristo, la muerte es un sueño del cual despertarán para encontrar a Jesucristo cuando venga en gloria y majestad. Por eso me impresiona esta primera parte del texto. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pasó aquella generación. Vuelvo al texto, dice así. Y los hijos de Israel
fructificaron, es decir, fruto, produjeron, fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fueron fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Interesante. Un pueblo bendecido por Dios produce, se multiplica, crece y es fortalecido por Dios porque Dios ha prometido fortalecer a sus hijos. Si las cosas no están saliendo bien para ti, tal vez sea porque no estás viviendo una vida de comunión con Dios. Porque cuando Dios está presente en tu vida, vas a producir, vas a fructificar, te vas a multiplicar, vas a crecer y la bendición de Dios siempre va a estar contigo. Ahora, vuelvo a repetir, no te olvides que estamos en el desierto de esta vida. Y en esta vida, circunstancialmente, en algún momento, las cosas no pueden no salir como querramos. Y aunque vivas una vida de comunión con Dios, así como a Job, el enemigo puede soltar toda su ira contra ti. Pero eso es circunstancialmente, eso es por un momento. Pero si en ese momento de dificultad tú te agarras más del Señor Jesucristo, tú vas a ver que vas a pasar la prueba más fortalecido y vas a ser más productivo, más útil, te vas a multiplicar y vas a crecer. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. Bueno, el pueblo de Israel en Egipto los primeros años fue bendecido, todo le fue bien, pero no fue todo bien para siempre. Y a esto nos lleva a la segunda parte del estudio, bajo el subtítulo El trasfondo histórico. Y aquí veremos que lo bueno pasa, lo malo también pasa, pero lo bueno también pasa. Si estás viviendo momentos malos, la tormenta sopla en tu corazón, en tu vida, no te desesperes, porque la tormenta pasa. La noche, por más oscura que sea, dura 12 horas, después sale el sol. Pero si estás viviendo en estos momentos horas buenas, circunstancias favorables, no te olvides de Dios. Israel, cuando llegó a Egipto, estaba viviendo todo maravilloso, se multiplicaba, pero todo pasa. Y los momentos buenos también pasan. Entonces leo Éxodo capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Mira lo que dice. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Subió un nuevo rey, porque los tiempos pasan. Había pasado una generación, se levantó otra generación. Ahora, yo no voy a gastar mucho tiempo analizando cómo se llamaba este rey, de cuándo a cuándo gobernó este otro rey. No, esos detalles estúdialos en la lección de la escuela sabática o en un comentario bíblico. Eso te va a ayudar mucho, pero yo estoy sacando los principios, no estoy queriendo hacer historia, estoy sacando las lecciones espirituales que pueden ser aplicadas en nuestra vida. Y la lección es que el diablo anda suelto. El diablo no quiere el éxito del pueblo de Dios. Entonces, como a Israel le iba bien todo en los primeros años en Egipto, producían, se multiplicaban, crecían, Dios los bendecía, el diablo quedó con rabia. Ahora entró otro faraón y el diablo pues nunca da la cara, se esconde, se metió al corazón de ese nuevo faraón y él abrió los ojos y dijo, epa, aquí el pueblo de Dios está creciendo, ellos producen, ellos son financieramente bien bendecidos, Dios los cuida. No, cuidado, porque estos en número ya están casi igual o más que nosotros. Y si viene un enemigo, estos se pueden unir al enemigo y nos van a derrotar. Entonces tenemos que ser sabios, mira, sabios entre aspas. ¿Y qué hicieron ellos? Agarraron a los israelitas y los pusieron a construir depósitos gigantescos,
a preparar ladrillo para la construcción. Los comenzaron a oprimir, los comenzaron a esclavizar. Les pagaban poco, los explotaban y como eran extranjeros los israelitas, pues sufrían, porque todo extranjero sufre en el país donde está. Somos peregrinos. ¿Por qué sufre el pueblo de Dios en este mundo? Porque no somos habitantes de este mundo. Estamos en este mundo, pero nuestro verdadero hogar está en el cielo. Por tanto, en esta tierra pues vamos a sufrir injusticia, violencia. Muchas veces la gente va a venir contra nosotros por causa de nuestra fe, pero no te desesperes. El pueblo de Israel también sufrió así. No solamente eso, sino para evitar el crecimiento del pueblo de Israel, el faraón urdió un plan asesino, cobarde, terrible. Lógicamente, el diablo estaba en el corazón de Faraón. Y esto nos lleva a la tercera parte. Las parteras de las hebreas. Mira lo que dice Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Cuál era el plan de Faraón? Los hombres mueren. Les ordenó a las parteras, porque si es un niño, mátenlo, acaben con él, dejen vivir a las niñas. ¿Por qué? Porque el plan de él era que las mujeres israelitas se casasen con los egipcios y así todos se tornasen egipcios por causa de las leyes de Egipto en aquellos tiempos. Entonces, hombre israelita que nacía debería ser muerto. ¿Cómo se llamaban estas dos parteras? Voy a leer de nuevo el nombre porque están registrados aquí. Una de ellas se llamaba Cifra y la otra Fuá. ¿Y cómo se llamaba el faraón que hizo eso? Nadie sabe. Por lo menos en la Biblia no se registra. Y si yo te pregunto, ¿cómo se llamaba él? Nadie sabe. Pero si te pregunto, ¿y cómo se llamaban las parteras? Cifra y Fuá. Quiere decir, dos mujeres aparente o socialmente insignificantes como Cifra y Fuá quedan registradas para el resto de la historia. Y el grande faraón, nadie sabe cómo se llamaba. ¿Por qué? ¿Por qué Cifra y Fuá son dos heroínas hasta nuestros días? Porque ellas temieron a Dios y no al faraón. Pensaron en su corazón, es menester a obedecer a Dios y no a los hombres. Así que aún corriendo riesgo de ser muertas, ellas no obedecieron. Inventaron una disculpa. Le dijeron a Faraón, no, el problema es que cuando una hebrea está para dar a luz, nosotros corremos, pero son tan fuertes que cuando llegamos ya nació el niño. Entonces no podemos cumplir tus órdenes. Pero el texto bíblico dice que ellas temieron a Dios. Oh, querido, llegará un momento en la historia del mundo, en los últimos tiempos, cuando el pueblo de Dios será obligado a desobedecer a Dios y obedecer a los hombres. Y en ese tiempo la historia de Cifra y Fuá serán historias de inspiración que nos llevarán a decir, es menester a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. En la cuarta parte de este estudio veremos el nacimiento de Moisés. Ahora, aquí podría gastar mucho tiempo hablando del hecho de que nadie viene al mundo sin un propósito. Dios vio el clamor de su pueblo, el sufrimiento, el dolor de su pueblo. Y ya te dije, en este mundo, mientras peregrinemos, el pueblo de Dios también puede sufrir, inclusive porque la ira del diablo está desatada contra el pueblo de Dios. Pero eso es circunstancial, eso pasa. ¿Israel estaba sufriendo? Sí. Dios levantó un libertador, Moisés. Pero ¿qué pasa? En vista de que las parteras no estaban cumpliendo el plan de Faraón, entonces Faraón dio una orden a los soldados de Egipto. Todo niño, varón pequeñito, debería ser ahogado en el río Nilo. Querían exterminar a los varones israelitas. Pero entonces, la mamá de Moisés, porque Moisés nació, el libertador de Israel vino al mundo.
Cuando Moisés nació, él pensaba que iba a ser el libertador de Israel. No. Pero la mamá sabía que Dios tenía un plan para su hijo. ¿Y qué hizo? Lo llevó al río, hizo una cesta, la calefateó bien, soltó al niño ahí. Y por esas cosas de Dios, yo no digo coincidencia, porque en el mundo de Dios no existe coincidencia. Existe plan divino. Por ese plan divino, la princesa que fue a bañarse al río con sus doncellas, encontró al niño y lo llevó al palacio y lo crió. Si Moisés se quedase en la casa de su madre, sería muerto por los soldados. Pero ahora, ¿quién iba a tocar a la hija o al hijo que la princesa estaba adoptando? Nadie. Y de esta manera Moisés, que estaba condenado a muerte por el diablo, tuvo la oportunidad de educarse en las mejores escuelas, colegios y universidades de Egipto. Toda esa preparación le ayudaría más tarde en su papel de gran estadista y libertador del pueblo de Israel. Mira cómo son las cosas. Seguro que el diablo estaba muriendo de rabia porque Dios o el diablo había planeado matar a Moisés. Y Dios toma el plan del diablo y lo modifica. Y gracias al plan del enemigo de matar a los niños, es que Moisés se salva y va al palacio a recibir el mejor tipo de educación para ser un gran líder de un pueblo gigantesco. Así que son las cosas con Dios. A veces tú buscas un empleo, tocas la puerta, es un buen empleo con un buen sueldo, y estás con los papeles y te cierran la puerta, te dicen que no. Y ahí tú piensas que Dios no te ha oído, que Dios no te ha escuchado, que Dios no se acuerda de ti. No, querido, si esa puerta se cerró es porque Dios va a tener otra puerta abierta para ti mejor, pero el tiempo te va a explicar eso. El diablo nunca gana. El diablo puede intentar. Los planes de Dios se pueden postergar un poco, pero los planes de Dios siempre vencen, porque Dios no conoce derrota. Ahora vamos a la quinta parte de este estudio. Un cambio de planes. Todo estaba yendo bien hasta ahí. Moisés, que había sido condenado por el diablo, en la persona de Faraón, a ser ahogado en el río Nilo. Al contrario, fue salvo en el río Nilo y de ahí fue al palacio, recibió una educación extraordinaria. Todo estaba saliendo bien. Habían pasado 40 años. Moisés ya tenía 40 años. Voy a leer lo que dice el texto, Éxodo 2, 11 y 12. Dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y mira, cuando Moisés vio a un egipcio abusando de 2 hebreos, porque la mamá, es interesante la historia, es que no tengo tiempo para narrar toda la historia, por eso tú necesitas leer el capítulo 1 entero y comenzar a leer el capítulo 2 para entender, y por eso necesitas estudiar la lección, porque por esas cosas divinas, la princesa llevó a Moisés al palacio, pero buscó una nodriza y todo estaba preparado de tal manera que la propia madre fue la nodriza. Entonces, Moisés estaba en el palacio educado por la verdadera madre y ella fue colocando en el corazón de él el principio de que tú no has venido al mundo por casualidad, tú eres el libertador de Israel. Entonces, cuando ya tenía 40 años, Moisés, al ver la injusticia de un Egipto contra 2 hebreos, pensó, llegó el momento, soy el libertador, Dios me ha traído con un plan. Y tomó la justicia con sus propias manos y mató al egipcio. Y dice el texto que miró para aquí, miró, nadie lo vio. Y pensó que como nadie lo vio, estaba resuelto el problema. Pero ¿qué pasa? Alguien lo vio. Y al día siguiente, cuando salió, vio que 2 compañeros suyos, 2 hebreos, estaban peleando entre sí. Y se acercó a Moisés y dijo, mira, ustedes no pueden pelear, son hermanos. Y uno de ellos los miró y dijo, ¿y quién te hizo juez entre nosotros? ¿Me vas a matar también como mataste al egipcio? Ahí
Se le cayó la cortina a Moisés porque pensó, nadie me ha visto cuando mató al egipcio, pero alguien lo había visto. Y ahora él dijo, si estos hebreos saben, todo el Egipto sabe, y Faraón sabe, y me va a matar. Y salió, desapareció, huyó al desierto. Y en el desierto pasó 40 años. Es interesante que la vida de Moisés, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, y su peregrinaje duró ya con Israel 40 años. 40 años en el palacio. Le enseñaron a confiar en sí mismo. Ahora Dios lo llevó al desierto 40 años para desconfiar de sí mismo y aprender a confiar en Dios. Para no tomar las redes en sus manos, sino pedir que Dios dirija todo lo que iba a hacer. Es por eso que él pasó 40 años en el desierto. En el palacio aprendió muchas cosas buenas y también aprendió muchas cosas malas. Pero en el desierto desaprendió las cosas malas y aprendió a vivir en comunión con Dios y a depender de Dios. Y eso ya vamos a ver en la lección de la próxima semana. Mi querido, si las cosas no están saliendo bien para ti, no te desesperes, no te pienses que Dios te ha abandonado, no. Así como Moisés, como Israel, las cosas te van bien, sí. En este mundo te pueden ir perfectamente bien, pero los faraones no duran, los tiempos cambian, las circunstancias son diferentes y de repente el dolor, la sombra puede llegar a tu vida. Pero no te desesperes, Dios no te abandona, su misericordia siempre está contigo. Él te va a abrir los ojos para que encuentres la salida, porque la salida para tu lucha existe. Tienes que aprender a confiar a Dios, a confiar en Dios en los momentos buenos y también en los momentos malos. Fuerza, querido, no desanimes, que Dios te bendiga. Un abrazo. Feliz semana.